Ya lo tenemos. Lucas 5, vamos a leer solamente un versículo y es el versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Hasta ahí la Escritura. Quiere el Señor agregar sus ricas bendiciones. Hoy vamos a estudiar acerca de el ayuno. Así se titula mi estudio: ¿cómo practicar el ayuno? En nuestro estudio vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes sobre el ayuno, ya que hay cristianos que no practican el ayuno, probablemente porque no le den importancia, o quizás son tan débiles, son tan pequeños espiritualmente que pues ni siquiera pueden controlar su carne, retenerla de lo que es el apetito, una de las áreas más difíciles de controlar en el ser humano. Por lo tanto, creo que sería bueno que ellos escucharan este tema para que comprendan la importancia del ayuno. Y hay otros hermanos que están practicando el ayuno, pero quizás lo están practicando mal. También tenemos aquellos que pudieran estar abusando de él. Aunque a usted se le haga difícil creer, hay personas que ayunan demasiado y bueno, también se está cayendo en un extremo, de lo cual estaremos hablando sus consecuencias. El ayuno es una de las prácticas más usadas por aquellos hombres de Dios que la Biblia nos registra, hombres a lo largo de la historia en el cristianismo, hombres que están ahí, su testimonio en la palabra de Dios. Es muy difícil encontrar entre los hombres de Dios, ya sea un rey, un profeta, un juez, un sacerdote, que no fuera un hombre de ayuno. Casi todos aquellos hombres que alcanzaron alturas espirituales es porque en sus vidas estaba el ayuno como una práctica constante. Incluso algunos de ellos, de esta manera es como alcanzaron respuestas increíbles, experiencias muy profundas espiritualmente. Por ejemplo, si analizamos algunas de ellas, cuando Moisés, de quien se dice la Biblia que fue el único hombre que vio a Dios cara a cara, para esta experiencia tan especial estuvo por 40 días ayunando. Entonces, es muy raro que alguno de estos hombres que vivieron estas experiencias tan profundas, tan tremendas, no hayan estado vinculados con esta práctica del ayuno. Las preguntas que vamos a responder en nuestro tema serían las siguientes. Son 5. La primera es: ¿qué es el ayuno? La segunda: ¿de qué sirve el ayuno? La tercera: ¿cuándo se debe de ayunar? La cuarta: ¿cuánto tiempo se debe de ayunar? Y la quinta y última: ¿cómo saber que estoy practicando bien el ayuno? A estas preguntas, entendiendo la respuesta o conociendo las respuestas, ya se pueden entender muchas cosas sobre este tema. Yo sé que esto va a ser un golpe fuerte para todos los dragones de esta iglesia y para todos los dragones que escuchen este estudio. No tenemos en la Biblia parámetros exactos para estas respuestas, pero tenemos las Escrituras suficientes que nos trazan o nos permiten trazar una directriz para poder encontrar cada respuesta a esta pregunta o a una de estas 5 preguntas. Así es que vamos a comenzar con la primera pregunta: ¿qué es el ayuno? Si vamos a ser objetivos en darle una respuesta a la pregunta, el ayuno es la abstención de alimentos. De esa forma tan sencilla respondemos la pregunta. Es la abstención de alimentos, es dejar de comer, dejar de beber por determinado tiempo.
Muchos predicadores, queriendo darle un aspecto más espiritual a la respuesta, han dado temas donde explican que el ayuno tiene que ver con la santidad, el ayuno tiene que ver con la humildad, con la consagración. Bien, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con aquello. Yo creo que una de las escrituras que ellos toman para darle otra respuesta a la pregunta que es el ayuno es Isaías 58. En ese capítulo el editor pone arriba del capítulo el subtítulo que dice el verdadero ayuno, y creo que ese es un punto de apoyo para dar otras interpretaciones a la pregunta que es ayunar. Vamos a ver esta escritura, Isaías 58, y vamos a tratar de extraer de ahí una enseñanza que sea de edificación para todos. ¿Le da la gloria a Jesucristo? Dice la escritura: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Esta es la escritura donde algunos predicadores se han inspirado para decir que el ayuno no se trata tanto de abstenerse de comer o de beber, sino más bien de hacer buenas obras. Pero una de las cosas que yo entiendo como estudiante de las escrituras es que un pasaje de la Biblia no puede anular otro pasaje de la Biblia. Por tanto, no creo que aquí se esté sustituyendo la abstención de alimentos. Yo no pienso que esta escritura sea una sustitución, sino más bien un complemento al ayuno. Aquí Dios está haciendo hincapié que aquellos que ayunan, juntamente con el ayuno, deben de hacer buenas obras y no sustituir las buenas obras por la abstención de alimentos. Porque esta escritura, que se escribió aproximadamente por el año 720 a.C., después de Isaías escribir su libro, muchos hombres de Dios siguieron ayunando, absteniéndose de los alimentos. Y todavía entrada la gracia, el Señor Jesucristo habló del ayuno, los apóstoles hablaron del ayuno, el ayuno se siguió practicando y hasta nuestros días se sigue practicando como lo que sería la abstención de alimentos. Eso sería el ayuno, abstenernos de los alimentos. Ahora, en la segunda pregunta, ¿de qué sirve el ayuno? Puedo ver 3 beneficios en la vida cristiana de aquellos que practican el ayuno. 3 beneficios. Número 1, mayor control sobre su carne. Quien ayuna tiene mayor control sobre su carne. Número 2, mayor concentración en la oración. Y número 3, mayor garantía de obtener resultados en nuestras oraciones. Estos 3 beneficios responderían a la pregunta de qué sirve el ayuno.
Bien, vamos a ver estos 3 beneficios un poco más de cerca. El primer beneficio, que es el mayor control sobre su carne. Sabemos que somos seres tripartitos, estamos compuestos de cuerpo, espíritu y alma. Este cuerpo pues está ligado a la tierra y a las tentaciones y apetitos de este mundo. El espíritu y el alma corresponden al mundo espiritual. Por eso todo cristiano tiene una continua lucha interna. Ese espíritu quiso resucitar Cristo Jesús y que puso el Espíritu Santo sus deseos y sus intenciones en nuestro espíritu, se está resistiendo constantemente a esta carne, que tiene tendencias hacia el pecado, se inclina hacia el pecado. El pecado para nuestra carne es como un imán. Yo no me asusto cuando un cristiano dice, es que me llama mucho la atención aquello, el bar, la música, los bailes, las películas de terror, a mí me llama mucho la atención. Eso no nos debe de espantar. Nuestra carne es un imán para aquellas cosas. Pero un verdadero cristiano internamente está luchando contra sus deseos, contra sus pasiones, y ahí está la lucha continua. Si no es que diario, sí está por ahí cada 3, 4 días. El que no está luchando, pues ese se abandona al pecado. Ese hipócrita va toda la semana a meterse como un puerco al lodo, y después de que se revuelca, el cínico viene y se sienta aquí. Pero el verdadero cristiano, ese los lunes, los martes, los miércoles, es cristiano, porque su espíritu se resiste al pecado. ¿Alaban a Dios? Está ahí en esa lucha constante, y sabemos que la realidad, muchas veces los cristianos perdemos ese jaloneo contra la carne y seguido nos gana. Depende del crecimiento espiritual de usted, es la cantidad de batallas que usted pierde o gana. Pero para un hombre de ayuno, aquí está este primer beneficio. Si usted es una persona que ayuna constantemente, usted va a tener mayor control sobre su carne. Cuando su carne le pide pornografía, usted la va a poder controlar. Cuando su carne, sus piecitos ya se le jalan para irse al baile, usted dice por dentro, no, ese ambiente no es de cristianos. Y cada que la carne quiere jalar hacia el pecado, ese espíritu interno es fortalecido por el ayuno. Y entonces, en una vida de ayuno, la balanza se inclina a favor del espíritu, y la carne pierde más batallas. Esto nos pudiera explicar por qué estamos más tiempo en la lona que de pie. Quizás porque pues no somos personas de ayuno. El hermano Branham nos cuenta una anécdota cuando él fue a evangelizar a los apaches, y bueno, tuvo conversos allá, tuvo campañas de sanidad y alcanzó muchos indios para Cristo. Y él nos dice que en una ocasión que él regresó para preguntarles cómo les estaba yendo en su nueva vida cristiana, se acercó por allá el jefe de la tribu y le preguntó qué le parecía su nueva vida en Cristo. Y el jefe de la tribu respondió que había una lucha constante en su interior. En su forma de explicar, el jefe le dijo, 2 perros internos siempre se están peleando dentro de mí. Uno es blanco y el otro es negro. Aquel perro blanco estaba simbolizando a su conciencia y al Espíritu Santo. Y aquel perro negro estaba simbolizando a Satanás. Así es que le dijo al hermano, siempre 2 perros, siempre se están peleando dentro de mí. Y el hermano le preguntó, ¿y cuál de los 2 gana? Y le dijo el jefe indio, al que yo alimente más. Así es que si alimentamos más aquella voz del diablo, que por cierto, es esa voz del enemigo, siempre quiere darle a nuestra carne lo que ella pide, pues por eso la carne siempre se sale con la suya. Pero si alimenta más su espíritu, y esto sería poniendo a ayunar su carne, entonces van a empezar a crecer los músculos de fe en su espíritu. Sí. Ahorita puede ser que sus músculos de su espíritu estén así, flaquitos, flaquitos. Y cuando usted le hace así, apenas salga una bolita ahí, pequeñita.
Y la carne, pues esa sí está bien choncha, ¿verdad? De tanto que come, de tanto que duerme, de tanto que se pasea, de todo lo que le damos. Pero aquí estaría el primer beneficio. El segundo beneficio, mayor concentración en la oración. Aquellos que tienen su vida al corriente en la oración, ustedes saben que cuando nos hincamos, apenas empieza la batalla para lograr entrar en la presencia de Dios. Porque cuando uno se hinca, empiezan las distracciones, empieza el sueño, la pesadez, el aburrimiento, y ya a los 5 minutotes, no, yo ya me paro. Porque desde el momento en que un cristiano se dispone a hacer contacto con Dios, las fuerzas espirituales de las tinieblas aparecen y nos cuesta mucho trabajo. Hay ocasiones en que uno está 15 minutos, media hora y la mente viajando en las deudas, en el trabajo, hermanas, en el quehacer, en que ya me lo llega mi esposo y no me va a hallar guapa, tantas cosas, la mente está perdida, menos en donde debe de estar. Pero si usted se pone a ayunar, le aseguro que hay mayor concentración en la oración. Difícilmente se desconecta uno, difícilmente pierde uno el hilo cuando uno se pone a orar ayunado. Así es que pueden empezar mañana. Mañana puede decir, vamos a hacer la prueba. Y usted se dará cuenta que usted, si no es que de inmediato, no tardará mucho en concentrarse y en hacer contacto con el Señor. Los que han pasado por aquí pueden decir amén, pueden confirmar, los que han pasado por aquí pueden confirmar que es diferente orar sin ayuno a orar ayunados. ¿Alaban a Dios? Número 3, mayor garantías de obtener resultados en nuestras oraciones. Ustedes saben que este punto sería importantísimo para todos porque muchos de los que hemos pedido algo, mucho de eso que hemos pedido no se nos ha concedido. Bueno, aquí puede haber una clave importante para ti que estás orando por una novia, que no quieres una Jezabel, una mujer cualquiera, sino quieres una mujer de Dios. Bueno, puede ser que aquí esté la clave. Para ustedes, hermanas, que no quieren un galán de Hollywood, sino que quieren un hombre consagrado, aquí puede estar la respuesta. Hay mayor garantía de resultados cuando ayunamos por algo que necesitamos. Yo me doy cuenta que cuando un varón de Dios en la Biblia trató de conseguir algo grande, no iba a buscar aquello, sino iba ayunado. La oración y el ayuno siempre han caminado de la mano porque el ayuno viene a ser como un refuerzo para la oración. Eso es importantísimo, es solo un refuerzo. El ayuno puede provocar que Dios responda más rápido a la oración o puede causar también que el ayuno toque el corazón de Dios cuando Dios no está dispuesto a darnos aquello que le hemos pedido. Tenemos diferentes casos en la Biblia. Uno de los casos más sorprendentes es el del rey Acab. Usted recuerda que el rey Acab es uno de los hombres más pecaminosos que han existido como rey en Israel. Bueno, este hombre hizo enojar tanto al Señor con sus pecados que Dios, antes de que se muriera, le dijo: yo me voy a asegurar que toda la descendencia de tu casa muera. 70 varones. Fue tan difícil escuchar este juicio para Acab que dice la Biblia que se puso en ayuno y cilicio. Y aquello tocó profundamente el corazón de Dios, que el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿te has dado cuenta cómo se ha humillado Acab? Por lo que ha hecho, le dijo el Señor al profeta, no traeré el mal yo en sus días, sino en los días de su hijo. Para que vea cómo el ayuno puede tocar el corazón de Dios. Por si algún día por ahí el Señor llega con la vara y nos va a enjuiciar, a lo mejor sería buen plan ayunar antes de que Él suelte su varazo. Y quizás toquemos su corazón como lo hizo este rey. Pero también es importante que yo deje en claro que no siempre
No es al 100% que el ayuno y la oración traiga resultados. Solo puede garantizar que haya mejores resultados, pero no al 100%. Porque si ustedes recuerdan, cuando David oró y ayunó para que su hijo, el hijo de Betsabé, no muriera, el Señor no lo escuchó. Y de todas maneras se llevó al niño. Porque nosotros debemos de tener presente que el ayuno, no confundamos, el ayuno no es una forma de ejercer presión sobre Dios para que Él responda a nuestras oraciones. Los cristianos siempre debemos de recordar que nosotros oramos para que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Alaban a Dios? Muy bien, pasemos a la tercera pregunta. ¿Cuándo se debe de ayunar? Y esta pregunta es importante porque si usted se quedó con el concepto católico, usted ayuna cada Semana Santa, ¿verdad? Que era cuando uno ayunaba, creo que dentro de las tradiciones católicas, solo la Semana Santa y ni siquiera completa. Creo que nada más es viernes, sábado y domingo santo. ¿Sí estoy bien? ¿Viernes y sábado? Jueves y viernes, nada más. Bueno, si usted se trajo eso hasta aquí al cristianismo, pues ya por eso nos ven algunos los kilitos aquí encima, porque todavía tenemos el ayuno católico. Pero ahorita vamos a ver cuándo se debe de ayunar. No hay calendario obviamente para esto. Si es constantemente, mucho mejor para su vida cristiana. Pero cuando yo observo en la Biblia los casos de ayuno, casi todos estos vienen ligados a cuando el cristiano o aquel hombre tenía una necesidad apremiante. Cuando era una situación bastante difícil o agobiante, era tiempo de proclamar ayuno. Ejemplos hay muchísimos en la Biblia. Uno de ellos, cuando les llegó el mensaje a los ninivitas, que les quedaban 40 días de vida, porque el juicio ya venía en camino. Ni siquiera era un mensaje de que se arrepintieran, era un mensaje: el Señor destruirá esta ciudad en 40 días. Tan apremiante fue para el rey de esa nación, a ver si el Señor me da los mismos pantalones que él tenía, que no solo se puso a ayunar él, sino puso a ayunar a la nación y hasta los animales. Órale, perro no comes, gato no comes, al pececito no se le echa el alimento, todos en ayuno. Cuando hay una necesidad apremiante, tiempo de ayunar. Así es que si los análisis que salieron, los estudios dicen tienes cáncer, tienes leucemia, a lo mejor el Señor quiere darte una ayudadita en el ayuno. A los dragones quiere darles ayuno, un empujón, órale comilón. A ver si así te pones a ayunar y de paso te pongo a dieta. Solo cuando venían necesidades apremiantes, que cuando se le dijo a Esther que venía una purificación étnica sobre su raza. Porque Naamán ya había planeado que esa raza estaba contaminando a los persas, así es que dijo, ¿por qué no nos deshacemos de ellos y los matamos? Cuando se enteran, ¿qué dijo Mardoqueo? Ni tú te salvas. Dijo, pues entonces diles a todos que se pongan en ayuno durante 3 días. Y los obligó a la nación entera 3 días. Y podemos ver más casos. También está cuando Daniel, leyendo el libro del profeta Jeremías, se enteró que ya se habían cumplido los 70 años. Así es que él necesitaba una respuesta, por cuanto él era el líder, en aquel tiempo era el que estaba a la cabeza de los judíos, necesitaba una respuesta para ver qué iba a hacer con aquella nación. Señor, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo nos vas a sacar? Y dice la Biblia que se metió en ayuno por 3 semanas. Creo que después de el Señor Jesucristo y después de Moisés, es el hombre de quien más se habla, en este caso el hombre que ha alcanzado más tiempo de ayuno. Los dos, el Señor Jesús y Moisés 40 días, Moisés 3 semanas. Perdón, Daniel 3 semanas. Ya estoy cambiando los nombres. Cuando tengas una emergencia, sería bueno que incluyeras ahí en tu plan el ayuno. Y ahora, para nivelar un poquito la balanza, quiero agregar lo siguiente. No siempre, esto es para los que sí son personas de ayuno, no siempre podemos estar de ayuno también.
Esto es importante porque el Señor Jesús, en la escritura que leímos, dijo que cuando está el esposo presente, la esposa no puede estar ayunando. Pero cuando el esposo le sea quitado, entonces la esposa entrará en ayuno. Así es que hay tiempo de ayuno y tiempo de abstención de ayuno. Como dijo Salomón en Eclesiastés 3, hay tiempo para todo, ¿sí? Tiempo para regar, tiempo para beber, para dormir, para morir, para arrojar piedras, para todo hay tiempo. Vamos a ver Lucas capítulo 5, donde el Señor nos ayuda a hacer este equilibrio. Y esto es para aquellos hermanos que a lo mejor piensan que van a salir limpiecitos en este tema, que dicen, no, yo ayuno mucho, entonces yo salí limpio. Pero veamos qué dice Lucas 5. ¿Ya lo tienen? Estamos ahí en el versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. ¿No serían los de Progreso? No, tal vez no, ¿verdad? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que estén de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Esta explicación que el Señor da sobre el esposo, la esposa, las bodas, bueno, era muy sencilla entenderla para aquella nación que era una nación bélica. Una nación, estuvieron las mujeres viviendo con sus esposos por temporadas, por ejemplo en un año. Durante un año la esposa tenía al esposo solo unos meses. Otros meses el esposo se tenía que ir a la guerra. Entonces, cuando les tocaba estar ahí, pues no era tiempo de ayunar, era tiempo de comer, de salir, de disfrutar, de pasarla bien. Pero cuando el esposo decía, llegó el tiempo y tengo que irme a la guerra, entonces la esposa empezaba a ayunar y a orar para que el Señor cuidara a su esposo y lo trajera con vida de regreso de la guerra. Por ejemplo, en los días del rey Salomón, la Biblia dice que Salomón instituyó lo que se llamaba la leva. Esto es, contrataba a los obreros israelitas por un mes y les daba 2 meses para que estuvieran en sus casas. Entonces el israelita estaba durante 4 meses trabajando fuera de su casa, lejos. Bueno, esos meses era tiempo en que la esposa estaba en oración y ayuno, oración y ayuno. Pero llegando el esposo, ahora sí, a gozarlo. A gozar al papacito. Bueno, es lo mismo hoy en día. Hay tiempo en cuando tenemos que ayunar y tiempo en que no debemos de ayunar. Y los que le exageran en el ayuno, luego escogen mal el tiempo y se ponen a ayunar. Cuando, por ejemplo, van a tener, hablemos también de una boda ahí en la familia. Y ese día que tienen que estar todos comiendo y conviviendo, les sale lo religioso. Ay, no puedo comer porque estoy en ayuno. Estás en el tiempo equivocado. O en el caso de los que ayunan cuando tenemos un convivio a nivel iglesia. Estamos todos ahí sentados, ¿ya le sirvo, hermano? No, porque estoy en ayuno. Ese no es tiempo de ayuno. O sea, tenemos que saber escoger el tiempo de ayuno. Y a mí me pasa con los hermanos que me acompañan a la obra. Llegamos a una casa y ¿ya le servimos al hermano? No, hermanita. Y según él no quiere decirlo porque ya ves que lo que tu mano derecha hace, no debe enterarse la izquierda. Y no, pero pone su cara de ayuno y digo, ay hermano, ¿cómo escoges este momento? Ahorita no es tiempo de ayunar, ahorita es tiempo de que le empaques. Ya vendrá el tiempo del ayuno y tiene que ser en un tiempo donde no haya una razón por la cual festejar. Esto es para nivelar la balanza, ¿verdad? Porque pues los que comen a toda hora, esto no es para usted. Vamos a pasar a esta cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo se debe de ayunar? Eso depende de varias cosas, de las cuales podemos mencionar 4. 1,
necesidad. 2, salud. 3, edad. Y 4, economía. Estas 4 cosas son importantes para que consideremos cuánto tiempo se debe de ayunar. Los ayunos pueden ser de diferente tiempo de duración. Usted puede ayunar por la mañana y por la tarde comer y en la noche cenar. O si usted ya ha practicado el ayuno, puede ayunar en la mañana, en la tarde y solo la cena. Y si ya tiene años ayunando, pues puede todo el día abstenerse de alimentos hasta el siguiente día. Esto depende de la práctica, el crecimiento y de estos 4 puntos que también son importantes y nos permiten balancear las cosas. También, si el Señor le ha bendecido en esta área, puede ser que sean 2 días completos. ¿Sí? Yo nunca he ayunado más de 2 días completos. ¿Sí? ¿Hay quien se ha ido a 3 días? Ah, gloria a Dios. Yo nunca he llegado a eso, yo a lo más 2 días completos, pero aquí ya es muy personal, no podemos estar imponiendo nuestro sistema a otros porque tenemos que contemplar esas 4 cosas. Por ejemplo, piense usted en un hermano de edad ya grande, enfermo, y luego usted lo pone a ayunar 2 días, a lo mejor se muere. Usted dice, vámonos de ayuno 2 días, pues sí se van 2 de ayunos, pero solo regresa 1. Por eso es importante. Dile al de al lado, no te me vayas a ir. ¿Sí? Aquí tenemos algunas hermanas ya grandes, padecen de problemas de migraña. Y luego están ayune y ayune. Yo las he retenido, les digo, no hermanas, es que está mal practicado. Tenemos que balancear esto. Tenemos que ver quién puede, cuánto tiempo, bajo qué condiciones. Por ejemplo, a una hermana de edad y enferma, si quiere caminar el ayuno, yo no le diría que ayune totalmente. Se puede uno abstener solamente de alimento y estar tomando líquidos durante el día. Ese es un ayuno válido. Puede ser también que para aquellos tragones, aquellos que son campeones en la glotonería, puede ser que ustedes puedan ayunar chucherías y refresco. Ustedes que tragan en la calle y tacos y tortas y conchas y de todo empacan, que no llevan una buena dieta, bueno, decirle a su carne, ahorita te vas a educar. Tus verduritas y tus frijolitos. Y de la olla para que veas que te quiero. Pero usted va a imponer su ayuno. Esa es la ventaja que en el cristianismo el Señor no nos da así una lista estricta, no comas esto y esto y esto, no, nos da la libertad para que se cumpla el propósito del ayuno, no tanto para que dejemos de comer totalmente. Y también es importante que en la medida en que usted, el Señor, le vaya dando la victoria, no espere usted que su familia camine a la par con usted, porque a veces queremos poner a ayunar a la esposa junto con uno, o al esposo o a los hijos. Aquí en la iglesia hay una hermana que empezó por ahí a invitar a una persona, pues era cercana de la familia, y cuando ella ayunaba, como ella era quien lo trajo a la iglesia, lo hacía ayunar a él. Entonces le decía, hoy nos toca ayuno. ¿Cómo que nos toca? Nos toca ayuno. Ya venía el pobre sin comer. Pero esto es individual, excepto hagamos un acuerdo entre todos. Si la familia dice, ¿cuántos de ustedes creen que podemos entrarle al ayuno como familia? Ah, pues gloria a Dios. ¿Y qué tal si van a ayunar por una respuesta que sea de bendición para toda la familia? Alguna sanidad importante para un miembro de la familia, para que el Señor les conceda una casita, para que el Señor les responda acerca de una necesidad muy fuerte. Ah, pues si todos se unen en ayuno, gloria a Dios. A esto es importante que quede asentado que el ayuno siempre debe de ir acompañado de la oración. Repitan, el ayuno siempre debe de ir acompañado de la oración.
siempre, hermanos. Porque si usted ayuna sin orar, los demonios que traen adentro se le van a enojar más, se alborotan. Y yo he visto muchos cristianos que no practican correctamente el ayuno, solo dejan de comer pero no oran, y luego andan hasta más corajudos de lo que ya son. Y si aguantar a un corajudo es difícil, ahora aguantar a un corajudo hambriento, que todo le molesta, que ya te saliste, ya cállate, ¿por qué gritas? Y de todo se pone mal. Pero esto sucede porque solamente está ayunando y no orando, pero el ayuno solo, a nuestra vida espiritual el ayuno solo no le sirve. Ayunar nada más equivale a pura dieta. Si tú dices estoy de ayuno, pero no estás orando, no estás en ayuno, estás a dieta, eso es diferente. O estás en huelga de hambre. Pero ayunando no estás, porque el ayuno se convierte en tal cuando va acompañado de la oración. Dile al de al lado, ¿ya escuchaste, dragón? Bien, y vamos a finalizar con la última pregunta, que es... La última pregunta es ¿cómo saber que estoy practicando bien el ayuno? Sabes que lo estás haciendo bien porque te has vuelto más paciente con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Ya no te enojas tan rápido, te tardas, porque la Biblia dice que el enojo es normal, pero también nos dice la Biblia que debemos de ser tardos para la ira. Entonces, una persona de oración y ayuno se vuelve más paciente, se vuelve más misericordioso, se vuelve más comprensivo. Cada que lo defraudan, cada que le fallan, dice, no te preocupes. Y ya te volvió a quedar mal, no te preocupes, échale ganas. Empiezan esas virtudes que tanto nos hacen falta en nuestro carácter a florecer. Ahí te vas a dar cuenta que el ayuno está siendo efectivo en tu vida. Pero si sigues siendo el mismo corajudo, no estás dando en el blanco. Si te enojas rapidísimo, si eres de los que te prendes como un cerillo, aunque me digas, hermano, llevo un año ayunando, llevas un año en huelga de hambre porque ni te ha servido, amigo. No cambias, eres el mismo. ¿Y de qué te sirve estar aguantándote si lo único que haces es enojarte más? Y te pones más flaco o enflacas a las lombrices. No, mi amigo. El ayuno tiene que traer resultados junto con la oración, y tales resultados se van a reflejar en tu carácter, en tu actitud. Todo lo que tenga que ver con carácter, que es paciencia, misericordia, benevolencia, todas esas virtudes que van aunadas al carácter tienen que tener un cambio radical. Así es que ese sería tu termómetro para darte cuenta si el ayuno está dando en el blanco. Con esta enseñanza, pues yo espero que los dragones que no saben ni siquiera de lo que estamos hablando puedan incluir ahora a su vida cristiana el ayuno. Que aquellos que lo han estado haciendo mal, bueno, después de este tema ustedes reconsideren, pues creo que con razón no mejora mi salud. Oro y ayuno para mejorar, pues tú con el mismo ayuno a lo mejor te estás destruyendo. Entonces tal vez hacer pequeños ajustes. Y aquellos hermanos que tal vez sí habían ayunado, pero lo habían hecho mal y podemos verlo en su carácter, bueno, que reconsideren también, porque recuerde que en el cristianismo toda práctica que llevamos a cabo es para crecer en nuestra vida espiritual, es para que haya un crecimiento. Entonces estar practicando algo para seguir estancados, ¿qué sentido tiene? Es como aquellos que van a estar 10 años, 15 años, 20 años en una banca de una iglesia y van a terminar en el infierno. ¿Qué sentido tuvo todo ese tiempo que le dedicaron a estar en una iglesia si van a terminar perdidos? Entonces tenemos que reconsiderar para que estos puntos sobre el ayuno
los podamos alinear y poner en orden para que haya resultados. Muy bien, hermanos, pónganse de pie.